buen día, sean bienvenidos a su programa Ventana Electoral. Este es un espacio del Instituto Electoral del Estado de Colima dedicado a la ciudadanía para que conozcan los trabajos del propio instituto. El día de hoy estaremos platicando con la presidenta de la Comisión de Igualdad y Perspectiva de Género y No Discriminación, la doctora Ana Florencia Romano Sánchez, quien nos estará platicando sobre acciones que se han realizado en favor de la ciudadanía y principalmente de los grupos de atención prioritaria. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, maestro. Para empezar, vamos a contextualizar qué son los grupos de atención prioritaria, quiénes lo integran. Muy bien, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a este programa de Ventana Electoral. Los grupos de atención prioritaria son sectores de la población que han sido históricamente discriminados, que han sido excluidos, que han sido incluso violentados en sus derechos, en sus diversos derechos humanos, ¿sí? Un ejemplo puede ser, o varios, las personas indígenas, pertenecientes a un grupo indígena, las personas con discapacidad, las personas pertenecientes a la diversidad sexual, las personas que también son migrantes, las personas mayores, adultas mayores, es decir, todos estos sectores de la población que han sufrido en alguna ocasión esta diferencia estructural entre ellos por la condición en la que viven del resto de la población. Entonces, a grandes rasgos, los grupos de atención prioritaria pues merecen eso, ¿verdad? Esa atención prioritaria de parte del Estado por la situación de exclusión que han vivido, que ha sido una diversidad de barreras que se les han impuesto, sociales, estructurales, institucionales incluso, que bueno, también puede traducirse en una limitante de sus derechos humanos. Sabemos que el Instituto Electoral del Estado es garante de los derechos político-electorales y por tanto también de derechos humanos de las personas. En este caso, ¿qué trabajos ha realizado la Comisión de Igualdad para incentivar la participación de estos grupos? Muy bien, desde la Comisión hemos hecho una diversidad de acciones. Para empezar, y me hago un poquito más hacia atrás, éramos una Comisión de Equidad, Paridad y Perspectiva de Género, que únicamente abarcaba mujeres, ¿sí? Derechos de mujeres. Tu servidora presidió el año pasado la Comisión de Asuntos Jurídicos dentro del propio instituto e hicimos la propuesta de modificar nuestro reglamento interno para efectos de que esta Comisión de Mujeres o de Equidad y Paridad y Perspectiva de Género se transformara y pudiera abarcar más grupos, como estos que te mencionaba hace unos momentos, ¿no? Los grupos de atención prioritaria, y ahora pues ya la consideramos de igualdad, es decir, de no discriminación. ¿Para qué? Para que no únicamente se centren en mujeres, sino en más grupos. ¿Qué hemos hecho? Aparte de esa pues reforma interna, ¿verdad? De cambiarnos el nombre, y atribuciones también, fueron incrementadas nuestras atribuciones con esa finalidad de poder estos grupos incorporarlos. Hicimos, una vez que ya tuvimos pues este cambio de denominación de la comisión, una diversidad de reuniones, ¿sí? Empezamos a celebrar reuniones internas con la finalidad de planear pues, acciones estratégicas a favor de estos grupos. También remitimos diversos oficios a varias instituciones como INEGI, como INCODIS, como la Secretaría de Inclusión y Bienestar de aquí del Gobierno del Estado, con el propósito de darnos información sobre estos grupos, ¿sí? Sobre discapacidad, sobre indígenas, sobre diversidad sexual, sobre personas afrodescendientes, y bueno, con ese propósito de saber qué población en nuestro estado tenemos, para una vez teniendo esa información, pues nosotros poder trabajar en otras acciones, ¿verdad? Una vez que hicimos esa remisión de oficios y tuvimos la respuesta de estas autoridades, tuvimos diversas sesiones también en la Comisión de Igualdad. Estas sesiones fueron con el propósito de hacer una propuesta desde el interior de la Comisión al Consejo General del Instituto de la celebración de un foro, de una consulta previa, libre e informada, le llamamos, para la cual pues, participaran estos diversos grupos, ¿sí? Es decir, fue un procedimiento de consulta. Si me permite, pues más o menos te digo grandes rasgos en qué consistió. Ese procedimiento se propuso desde la comisión, se subió al Consejo General y se aprueba en Consejo General la propuesta nuestra. Se llevó a cabo este procedimiento de consulta en 3 fases. La primera fue de difusión. Se emitió una convocatoria que también se propuso por parte de la comisión. Esa convocatoria fue dirigida principalmente a 3 sectores de estos grupos prioritarios, que son diversidad sexual, discapacidad e indígenas y afrodescendientes. Ese periodo de difusión fue bastante
nutrido, por así llamarlo, y tuvimos pues, muy buena participación. Nos reunimos con instituciones, nos reunimos también con distintas asociaciones civiles de cada uno de estos grupos. Fuimos a las comunidades indígenas también de nuestro estado, estuvimos en Suchitlán, estuvimos en Zacualpan, perteneciente al municipio de Comala, para reunirnos con diversas personas pues, de comunidades indígenas, también de asociaciones de discapacidad, asociaciones también de diversidad sexual. Tuvimos ese acercamiento con ellos para el efecto de ponerles en contexto ese procedimiento de consulta, es decir, que íbamos a llevar a cabo ese acercamiento con estas personas de la consulta y bueno, posteriormente esa convocatoria fue difundida en las redes sociales de nuestro instituto, se pegó también en diversos, físicamente en nuestro instituto, en el INE, en el Tribunal Electoral, en Derechos Humanos del Estado, es decir, tuvo mucha difusión por parte no nada más del instituto, sino también de otras instituciones coadyuvantes que tuvieron bastante participación también ahí en apoyarnos en difundirla, para efectos pues de invitarles a este foro de consulta, que esa es la fase segunda, la etapa consultiva. Ese foro de consulta lo llevamos a cabo el día 16 de junio, en donde recibimos distintas, pues a esos tres sectores, ¿sí? Se realizaron una serie de conferencias, posteriormente a la conferencia, al panel que hubo mesas de trabajo en donde se encabezaron por parte de cada una de las consejerías de este instituto, del Consejo General, en donde escuchamos las temáticas, las inquietudes, en donde pudimos pues tener ese acercamiento directo y ese contacto directo con indígenas, con discapacidad y con diversidad sexual. Fue un ejercicio bastante interesante, muy nutrido, en el cual pues participaron. Le consultamos acerca de la autoadscripción calificada a ese grupo, es decir, cómo podemos nosotros como instituto saber que realmente pertenecen a esos grupos, al grupo que dicen pertenecer, ¿verdad? Esto con miras a, pues ya a nuestro proceso electoral que está a punto de empezar y para la etapa especial de los registros de candidatura, ¿sí? Entonces, pues este ejercicio pues de escucha, de saber pues qué necesidades cada grupo tenía en cuanto a esto, qué propuestas incluso también tenían respecto de esta autoadscripción y pues bueno, fue satisfactorio el resultado. Tuvimos bastante personas interesadas que no nada más fueron pertenecientes a estos grupos, sino también acudieron pues académicos y académicas, acudieron diputadas y diputados también estuvieron, o sea, personal del Congreso acudió y de distintas otras instituciones. Entonces fue un ejercicio bastante interesante que tuvimos en el mes de junio respecto de estos grupos de atención prioritaria. Muchas gracias. Derivado de este foro que se realizó por parte del Instituto Electoral del Estado de Colima, ¿qué resultados fueron los que se obtuvieron? Bueno, al final de las mesas de trabajo se tomaron en cuenta las conclusiones, por así llamarlo, se concluyen en la mesa y posteriormente las leímos de forma plenaria todas las consejerías que las encabezaron. Las conclusiones fueron por parte de ellos pues que se les garantizara un efectivo derecho a una postulación de candidatura. Todos estos grupos deseaban que pues, se les tomara en cuenta, ¿verdad?, para el proceso electoral que se avecina. Como decía al inicio, pues han sido socialmente excluidos y todos y todas hemos sido testigos de ello. Entonces ellos pedían eso, ¿verdad? Solicitaban pues que en este proceso electoral se pudiera garantizar un verdadero ejercicio pero efectivo de su derecho a participar en las postulaciones de diversas candidaturas por parte de los partidos políticos. Solicitaban también las llamadas pues, cuotas, ¿verdad? Es decir, bueno, ya tenemos paridad de género, ya tenemos de juventudes, desde el proceso pasado legislados en nuestra norma, ellos solicitaban lo mismo, ¿sí? Aprovecharon que estaba ahí el Congreso del Estado, algunas diputadas, algunos diputados del Congreso del Estado para externar eso, ¿sí? Que el propio Congreso legislara a favor de estos grupos, que quedara en el Código Electoral, que quedara también en nuestra Constitución local, pues un porcentaje, ¿sí? Una cuestión fija para ellos y que se les pudiera garantizar ese derecho político electoral. Muy bien. Ahora ya se tienen los resultados, comentaba, ¿qué es lo que sigue? Bueno, posteriormente a ello bueno, sucedió la reforma al Código Electoral el pasado mes de julio.
sucedió el decreto, si no mal recuerdo el número, el 331, en donde el propio Congreso del Estado garantiza un 10% de participación de todos los grupos, ¿sí? Es decir, incluye a indígenas, incluye a discapacidad, incluye también a personas de la diversidad sexual y además dice y otros grupos, ¿sí? Es decir, otros sectores de la población que puedan considerarse también prioritarios. ¿Qué es lo que seguiría por parte del instituto? Bueno, la emisión de lineamientos, porque también a nosotros nos obliga esa reforma. Nosotros como instituto nos obliga a llevar a cabo esta emisión de lineamientos a favor de estos grupos. ¿Por qué? Porque la norma pues está dicha. Sin embargo, nosotros como autoridad administrativa electoral tenemos la obligación de hacer esa directriz para que los partidos políticos puedan cumplir, ¿sí? Es decir, dejarles establecido ese pues, porcentaje que viene en la norma y bueno, nosotros también emitir las medidas afirmativas a favor de ellos. Es lo que falta ahí. Muy bien. Entonces, esto significa que podríamos decir que este será un proceso electoral local más incluyente. Sí, esperemos que así pues suceda, ¿verdad? Creo que esto es un parteaguas, es una oportunidad muy importante. Bueno, fue para el Congreso, lo es para la sociedad, pero también para el Instituto Electoral. En lo personal, se lo comento, es satisfactorio para mí desde la presidencia de la comisión estar en este momento y en este contexto actualmente respecto a estos grupos. No creo que tenemos la oportunidad precisamente de hacer, como usted lo dice, un proceso incluyente en donde se les obliga a los partidos políticos la postulación de estos grupos, ¿verdad? Porque insisto, pues hemos visto muy poca o casi nula participación de ellos en la sociedad, o sea, los vemos de repente, pero cuando los hemos traído a las postulaciones y mucho menos en los cargos de elección popular, ¿verdad? Entonces sería muy interesante ver esta participación y sí, que el propio proceso electoral ya cuando esté en camino pues podamos ver pues, por parte de los partidos, insisto, este registro de candidaturas de estas personas. Muchas gracias, doctora. Sin duda un tema fascinante, un tema del cual se pueden sacar muchas conclusiones. Un mensaje final que nos pudiera otorgar a la ciudadanía. Pues invitarles a participar desde el interior de la comisión y desde el propio Consejo General. El día 31 de agosto tenemos de fecha límite para emitir estos lineamientos de estos grupos prioritarios. Sin embargo, cuando todavía estamos en tiempos, como les digo, hemos tenido el acercamiento con todos estos grupos. Es muy interesante ver sus necesidades y sus demandas de cerca, ¿no? Escucharles, porque a lo mejor podemos asumirlas, ¿verdad? Y podemos pensar, necesitan esto, pero escucharles de viva voz, saber qué es lo que requieren. Entonces, lo que yo pudiera comentar es que este proceso electoral pues se animen y participen efectivamente una vez que nosotros dictemos las directrices, los lineamientos para este proceso, y también invitar a los partidos políticos, ¿verdad? Porque no son los principales obligados a que puedan postular a estas personas y a ellos pues a que tengan ese ánimo de participar, ese gusto pues por incorporarse a la vida política. Muchas gracias, doctora Ana Florencia Romano Sánchez, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Colima, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta 6ª edición de su programa Ventana Electoral. Hasta la próxima.